Hola a todos los apasionados del mundo de la integridad y la inspección. Les doy la bienvenida a una nueva entrega de Flash Normas. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que a primera vista parece sencillo, casi mágico, pero que esconde una profundidad técnica y una relevancia que te va a sorprender. Prepárense para un viaje por el fascinante universo de los líquidos penetrantes. Si hasta ahora creías que lo habías visto todo en inspección, prepárate. ¿Se han preguntado alguna vez cómo podemos encontrar esas pequeñas, diminutas, a veces invisibles grietas o porosidades en la superficie de un componente crítico sin dañarlo en el intento? Imaginen la estructura de un puente, la tubería de una refinería o incluso el casco de un barco que surca los mares más desafiantes. La integridad de estos elementos es vital. Y aquí es donde entra nuestro protagonista de hoy, un héroe anónimo pero fundamental en el mundo del ensayo no destructivo, o NDT por sus siglas en inglés. En nuestro segmento de hoy, Introducción a los líquidos penetrantes, vamos a desvelar los secretos detrás de este método. El ensayo no destructivo, como su nombre lo indica, nos permite evaluar la condición de un material o componente sin alterar su capacidad de servicio, sin romperlo, sin dañarlo. A diferencia de, por ejemplo, un ensayo de tracción donde estiramos una pieza hasta que se rompe para medir su resistencia, lo cual es útil, sí, pero destruye la pieza. Los ensayos no destructivos nos dan información valiosísima mientras la pieza sigue intacta, lista para seguir trabajando. Y dentro de esta gran familia del NDT, tenemos métodos superficiales, volumétricos y de hermeticidad. Hoy nos enfocamos en uno de los métodos superficiales más poderosos y accesibles, los líquidos penetrantes. ¿Por qué es tan relevante? Porque muchas de las fallas catastróficas, esas que salen en las noticias y que nadie quiere presenciar, comienzan con pequeñas discontinuidades en la superficie. Una pequeña grieta que, con el tiempo y bajo carga, puede crecer y propagarse hasta que falla total. Los líquidos penetrantes están diseñados justamente para detectar estas imperfecciones abiertas a la superficie. Y el secreto detrás de este método es un principio físico que vemos a diario, casi sin darnos cuenta: la acción capilar. Piensen en cómo un papel absorbente chupa un líquido, o cómo el agua sube por un tubo delgado. Eso es capilaridad. Los líquidos penetrantes explotan este principio. Aplicamos un líquido especial, el penetrante, sobre la superficie limpia de la pieza. Este penetrante tiene la capacidad de ser absorbido por esas diminutas aperturas que las discontinuidades superficiales dejan expuestas. Le damos un tiempo, el tiempo de penetración o dwell time, para que la magia de la capilaridad ocurra y el líquido entre profundamente en esas grietas o poros. Este tiempo no es al azar. Puede variar dependiendo del material y el tipo de imperfección que buscamos. Generalmente hablamos de unos 5 a 10 minutos, pero para ciertas aplicaciones o materiales podríamos necesitar hasta 2 horas. Y aquí hay un truco oculto. Si necesitas tanto tiempo, como en esas 2 horas, debes reaplicar el penetrante cada 15 minutos para asegurarte de que no se seque en la superficie. Una vez que el penetrante ha tenido tiempo suficiente para meterse en cada recoveco, el siguiente paso es crucial. Y ojo aquí, es donde muchos cometen errores fatales sin saberlo. Debemos eliminar el exceso de penetrante de la superficie, pero solo el exceso. El que se metió en las discontinuidades debe quedarse allí. ¿Y cuál es ese error? Aplicar el solvente directamente a la pieza. Esto está prohibido en la mayoría de los códigos y estándares. ¿Por qué? Porque si echas el solvente a chorro o directamente, corres el riesgo de sacar el penetrante que ya entró en la discontinuidad y, si lo sacas, el método simplemente no funcionará. La forma correcta, especialmente con los penetrantes removibles con solvente, es aplicar el solvente sobre un trapo limpio y luego usar ese trapo humedecido para limpiar suavemente la superficie, a menudo en una sola dirección, para evitar untar las indicaciones. Parece simple, pero esconde un riesgo que pocos comprenden hasta que ven los resultados erróneos. Después de limpiar la superficie para que quede, en teoría, libre de penetrante, aunque recordemos que el tesoro sigue escondido dentro de las discontinuidades, aplicamos el revelador. Y esto te va a sorprender. El revelador, que a menudo es un polvo blanco muy fino suspendido en un medio, tiene 2 funciones principales.
Primero, actúa como una especie de papel absorbente, atrayendo el penetrante que está atrapado en la discontinuidad hacia la superficie. A esto le llamamos la acción de sangrado o blooding action. El penetrante, al salir, se extiende un poco en la capa de revelador. Y la segunda función, especialmente para los penetrantes visibles de color rojo, es proporcionar un fondo de contraste blanco que hace que la indicación de color rojo sea mucho más visible. Si usamos penetrantes fluorescentes, el revelador blanco ayuda a que la indicación verde fluorescente resalte bajo la luz ultravioleta. La aplicación del revelador también tiene sus trucos. Si aplicas una capa demasiado fina, el penetrante atrapado no tendrá suficiente esponja para ser extraído y mostrarse. No veremos la indicación. Por otro lado, si aplicas una capa demasiado gruesa, puedes terminar cubriendo por completo las indicaciones más finas. Es un equilibrio delicado que se logra con la habilidad y la técnica. Además, si usas revelador húmedo, debes agitarlo muy bien antes de aplicarlo para asegurar que las partículas blancas estén bien dispersas y no salga un chorro aguado o grumoso que arruine la inspección. Y un pequeño tip: a veces el código nos sugiere no aplicar el chorro directamente en la zona de interés, sino empezar a un lado y mover la muñeca para esparcirlo uniformemente. Una vez aplicado el revelador, esperamos el tiempo de revelado, que es el tiempo que le damos al revelador para que chupe el penetrante y la indicación se forme completamente. Después de este tiempo, generalmente mínimo 10 minutos, procedemos a la interpretación y evaluación de las indicaciones. Y aquí viene otro punto crucial, uno de esos donde incluso inspectores con años de experiencia pueden confundirse. ¿Qué medimos cuando vemos esa mancha roja o esa señal fluorescente sobre el fondo blanco? ¿Medimos la grieta real dentro del material? ¿O medimos la mancha, el sangrado, que vemos en la superficie del revelador? Te voy a contar un secreto del mundo de los códigos. En la gran mayoría de los casos, lo que se mide es la indicación, el sangrado, no la discontinuidad real. Esto puede sonar contraintuitivo, porque lo que nos importa es la grieta, ¿verdad? Pero los criterios de aceptación en códigos como AWS D111 para estructuras, API 1104 para ductos o ISO 23277 para la industria naval están escritos en función del tamaño y la naturaleza de la indicación. Piensen en la norma AWS D111. Este código, muy utilizado en estructuras de acero, nos dice que para evaluar las soldaduras inspeccionadas con líquidos penetrantes, debemos usar los criterios de aceptación de la inspección visual. Sí, te manda una tabla de inspección visual. Y como en la inspección visual no hay sangrado, la lógica nos dice que lo que se evalúa es la discontinuidad si es visible directamente. Pero como el penetrante produce un sangrado, y los códigos aclaran, incluso en comentarios técnicos, como se hizo en AWS D111 en 2010 para evitar confusiones, que no se incluye criterio basado en sangrado, nos lleva a la conclusión de que la aceptación se basa en una evaluación visual de la discontinuidad después de remover el medio, la indicación. Es decir, limpias la indicación y miras si ves la grieta o poro. Y aquí hay un truco oculto, una excepción que pocos conocen a fondo. ¿Cuándo sí mides la mancha? Solo en casos excepcionales. Por ejemplo, si después de limpiar la indicación, la discontinuidad real es tan pequeña que no puedes verla ni siquiera con magnificación, una lupa. En ese caso, y solo en ese caso, vuelves a aplicar la prueba, te saldrá una indicación y ahora sí, el código te da permiso de medir el tamaño de esa indicación para evaluarla. Esto aplica, por ejemplo, para grietas muy finas. Lo que sigue, pocos lo saben. Entender esta distinción es clave para no rechazar piezas que están perfectamente aceptables simplemente porque no limpiaste bien o no entendiste que debías medir. Una limpieza inadecuada puede dejar exceso de penetrante en la superficie, haciendo que salgan manchas o indicaciones no relevantes que no provienen de discontinuidades. Un inspector inexperto podría ver todas esas manchas y rechazar la pieza. Pero con el conocimiento correcto, sabes que primero debes asegurar una limpieza adecuada. En la norma API 1104, que es para tuberías, también se habla de indicaciones. Y ahí sí te dan criterios de aceptación basados en el tamaño de la indicación para ciertas imperfecciones. Por ejemplo, una indicación con una dimensión máxima de un 16avo de pulgada o menor se clasifica como no relevante. Interesante, ¿verdad? Cada código tiene sus especificidades y entender el porqué de cada criterio es lo que te diferencia. En la industria naval,
usando el documento IAC-SW3, que a su vez se basa en normas ISO como la ISO 34521 para la metodología y la ISO 23277 para los criterios de aceptación. También se usan criterios de aceptación basados en la indicación. Por ejemplo, para un nivel de aceptación específico marcado como 2X, si la indicación es lineal, su longitud es más de 3 veces su ancho, que es la definición típica de linealidad, solo se acepta si su longitud máxima es de 2 milímetros. 2 milímetros, eso es pequeñísimo. Pero si es una indicación redondeada, el tamaño máximo permitido puede ser de 6 milímetros en ese mismo nivel. Esta diferencia en criterios, 2 milímetros versus 6 milímetros, te dice la criticidad que el código le da a las indicaciones lineales, típicamente grietas, frente a las redondeadas, típicamente poros. Hablemos un poco de los tipos de penetrantes y cómo se clasifican. No todos los penetrantes son iguales. La clasificación, que podemos encontrar en estándares como ASTM E165 o en el sistema MS2644, nos ayuda a entender qué herramienta usar para cada trabajo. Primero, se clasifican por tipo. Tipo 1. Fluorescentes. Estos contienen un pigmento que brilla intensamente, fluoresce, bajo la luz ultravioleta o luz negra. Su gran ventaja es la sensibilidad. Permiten detectar discontinuidades extremadamente finas, pero hay un truco oculto. Requieren que la inspección se realice en un ambiente oscuro, con muy poca luz ambiental. Necesitas una lámpara de luz UV con la intensidad adecuada y hasta lentes de seguridad para proteger tus ojos. Tipo 2. Visibles. Estos son típicamente de color rojo brillante. Se inspeccionan bajo luz blanca o luz día. Son muy prácticos para el trabajo de campo, donde no puedes crear un ambiente oscuro fácilmente. Su sensibilidad es generalmente menor que la de los fluorescentes, pero son excelentes para detectar discontinuidades más grandes o evidentes. Tipo 3. Duales. Estos son los camaleones. Contienen pigmento visible y fluorescente. Puedes inspeccionarlos bajo luz blanca y ver las indicaciones rojas, o bajo luz UV y ver las fluorescentes. Lo que sigue, pocos lo saben. Aunque suenan muy convenientes, su uso principal está más enfocado en industrias muy específicas como la aeroespacial. Luego, los penetrantes se clasifican por su método de remoción del exceso. Método A. Lavables con agua. El exceso de penetrantes se elimina directamente con agua. Requiere controlar la presión y temperatura del agua. Pero ojo, como dijimos antes, no es lo mismo rociar con control que sumergir la pieza sin criterio, que no es la forma típica concebida. Métodos B y D. Post-emulsificables. El penetrante base aceite B lipofílico o base agua D hidrofílico no es directamente lavable con agua. Primero se aplica un emulsificador que reacciona con el penetrante superficial volviéndolo lavable con agua. Esto permite un control más preciso de la remoción. Método C. Removibles con solvente. Este es el método que mencionamos antes, donde el exceso se retira con un trapo humedecido en solvente. Es muy común en inspecciones localizadas, como cordones de soldadura pequeños o reparaciones. También se clasifican por sensibilidad. Especialmente para los fluorescentes tipo 1, existen diferentes niveles de sensibilidad, desde ultra baja, nivel 1, hasta ultra alta, nivel 4. Esto te va a sorprender. ¿Por qué querrías usar un penetrante de baja sensibilidad? Pues para no ver demasiadas cosas. A veces, en componentes con cierta rugosidad o geometría, pueden aparecer muchísimas indicaciones no relevantes. Un penetrante de muy alta sensibilidad te mostraría todas esas pequeñas irregularidades. Usar uno de menor sensibilidad te ayuda a filtrar esas indicaciones no relevantes y enfocarte solo en las que podrían provenir de discontinuidades más significativas. Es una herramienta para discriminar. Finalmente, el revelador también tiene clasificaciones por su forma de aplicación. Polvo seco, soluble en agua, suspendido en agua, no acuoso, el más común en industria, y para aplicaciones especiales. Cada forma tiene su aplicación y sus ventajas, y su correcta aplicación es, como ya vimos, crucial para el éxito.
Entonces, cuando hablamos de un sistema completo de líquidos penetrantes, podemos describirlo usando estas clasificaciones. Por ejemplo, podríamos estar usando un sistema tipo 1, método D, nivel 4, forma D. Eso ya nos dice muchísimo. El penetrante es fluorescente, cómo remover el exceso, post-emulsificable hidrofílico, qué tan sensible es, ultra alta, y cómo se aplica el revelador, no acuoso. Lo que sigue, pocos lo saben. Entender esta nomenclatura es fundamental para saber exactamente qué estás usando y si es el sistema correcto para la inspección requerida por el código o procedimiento. Hemos hablado mucho del procedimiento: limpieza previa, crítica, aplicación del penetrante, tiempo de penetración, dwell time, remoción del exceso, correcta, aplicación del revelador, correcta y uniforme, tiempo de revelado e interpretación y evaluación. Cada paso tiene su porqué y su impacto en el resultado final. ¿Cuáles son las ventajas de este método? Ya mencionamos que es económico y relativamente sencillo de aplicar, aunque con la advertencia del factor humano. Permite inspeccionar grandes áreas y componentes con geometrías complejas de manera rápida y eficiente. Y, como vimos con los penetrantes fluorescentes, tiene la capacidad de detectar discontinuidades. Hemos recorrido los pasos, los tipos, las ventajas y limitaciones. Hemos hablado de códigos como ASME sección 5, ASTM E165, AWS D11, API 1104, ISO 34521 e ISO 23277 y cómo se interrelacionan. Por ejemplo, ASME sección 5 adopta el estándar ASTM E165 e IACS W23, referencia a las normas ISO. Estos códigos y estándares son vitales porque no solo te dicen cómo hacer la prueba, metodología, sino también qué buscar y qué tamaños o tipos de indicaciones son aceptables y cuáles no, criterios de aceptación. Y déjenme contarles una pequeña historia que ilustra la importancia de todo esto. Un colega inspeccionaba una soldadura en un componente, aplicó los líquidos penetrantes y vio una indicación lineal, clara, que le pareció una grieta. Siguiendo el procedimiento, reportó la indicación. La pieza fue a reparación, donde se molió, esmeriló, para remover lo que parecía la grieta. ¿Y qué creen? Antes de volver a soldar, le hicieron líquidos penetrantes de nuevo para verificar que la discontinuidad se hubiera eliminado. Y la indicación seguía ahí. Molieron más, volvieron a probar y la indicación persistía y hasta parecía más clara. Resultó ser una grieta bastante profunda que llegaba hasta la raíz de la soldadura. Esta historia nos enseña dos cosas. Primero, la persistencia de una indicación después de intentos de remoción puede indicar una discontinuidad importante y profunda. Y segundo, la inspección por líquidos penetrantes es una excelente herramienta no solo para la detección inicial, sino también para el control del proceso de reparación, asegurando que la discontinuidad ha sido completamente eliminada antes de cerrar la reparación con soldadura. Otro ejemplo común son las indicaciones que provienen de golpes de arco o porosidades superficiales. Un golpe de arco, una pequeña quemadura en la superficie, puede generar una indicación. Un poro que sale a la superficie, también. A veces la combinación de varias discontinuidades pequeñas, como poros y faltas de fusión cerca, pueden crear una mancha grande que parece una sola indicación enorme. Es la habilidad del inspector, basada en el entrenamiento y la experiencia, la que le permite interpretar lo que está viendo, no solo detectar la mancha. Debe preguntarse, ¿esto es una grieta? ¿Es un poro? ¿Es solo rugosidad superficial? ¿Viene de una condición normal de la pieza? Incluso en la prueba de hermeticidad para tanques se pueden usar líquidos penetrantes pero con un enfoque diferente. Aplicas penetrante por un lado de la pared, el lado interno del tanque por ejemplo, y revelador por el otro, el lado externo. Si el penetrante aparece del otro lado, significa que hay una discontinuidad que atraviesa todo el espesor y hay una fuga. El criterio aquí es cero aceptación, no puede pasar nada. Esto nos muestra la versatilidad del método, pero también cómo el criterio de aceptación cambia drásticamente según la aplicación. Llegando casi al final de nuestro tiempo, quiero motivarlos, mis queridos colegas y futuros inspectores. El mundo del NDT, y en particular los líquidos penetrantes y la inspección visual, son muy complementarias y a menudo se certifican juntas. Es una puerta de entrada fantástica al control de calidad y la inspección. Obtener una calificación o un certificado de nivel 1 o nivel 2 según esquemas como SNTT C1A puede abrirles muchas puertas en el mercado laboral.
Si bien el método es accesible para aprender los pasos básicos, dominar la interpretación, entender los códigos y saber seleccionar la técnica y el sistema de penetrante adecuados para cada trabajo requiere estudio, práctica y una sed insaciable de conocimiento. No se queden solo con lo superficial, vayan más allá del echa esto, espera tanto, limpia, echa lo otro. Pregúntense el porqué de cada paso. ¿Por qué este tiempo de penetración? ¿Por qué limpiar así y no de otra forma? ¿Por qué midió la indicación y no la grieta? Ese pensamiento crítico es lo que los convertirá en inspectores verdaderamente valiosos. Así que, si este viaje por el mundo de los líquidos penetrantes ha despertado su curiosidad, si sienten esa chispa de querer aprender más, de dominar esta técnica y convertirse en ojos expertos capaces de ver lo que otros no ven, quédense hasta el final. El NDT es un campo apasionante, vital para la seguridad y la confiabilidad en innumerables industrias. Los líquidos penetrantes son una base sólida para empezar, un método que, manejado con conocimiento y ética, es increíblemente efectivo. La simplicidad aparente del método esconde una profundidad técnica y una responsabilidad inmensa. Aceptar lo aceptable y rechazar lo inaceptable, basándose en el conocimiento de los códigos y en la interpretación correcta, requiere habilidad, integridad y un compromiso con la excelencia. Espero que esta inversión en los líquidos penetrantes les haya gustado tanto como a mí explicarla. Gracias por acompañarnos en Flash Normas. Hasta la próxima y recuerden, la seguridad y la integridad de las estructuras y componentes que nos rodean dependen en parte de la pericia de aquellos que saben buscar las imperfecciones ocultas. Aprendan, practiquen y conviértanse en esos expertos.